Madrid, España, al inicio de una tarde soleada. Las calles vibraban con el ritmo apresurado de los peatones y el zumbido constante de los coches. Entre los edificios antiguos y los cafés encantadores de piedra clara, caminaba Alejandro Márquez, un hombre cuya presencia llenaba cualquier sala incluso antes de que se oyera su voz. Millonario, heredero de un imperio de vinos y hoteles de lujo, Alejandro era conocido tanto por su encanto como por su rigor en los negocios. Hoy, sin embargo, no caminaba con prisa hacia reuniones, sino que disfrutaba de un raro momento de tranquilidad, conduciendo su descapotable por las históricas calles de la capital española. En el apartamento más alto de un edificio antiguo en la Gran Vía, vivía Isabella Márquez, su esposa. Alta, de cabello castaño ondulado y sonrisa encantadora, Isabella era admirada en los círculos sociales de Madrid no solo por su belleza, sino también por su presencia destacada en eventos de caridad y fiestas elegantes. Vestida con ropa de diseñadores renombrados y joyas discretas, era la personificación del lujo. Pero incluso en medio de fiestas y apariciones públicas, había algo en su mirada que rara vez se veía, un cansancio silencioso, una inquietud que nadie parecía notar. Mientras Alejandro avanzaba por las calles, el contraste entre su mundo y el resto de la ciudad era palpable. A su derecha, en la Plaza Mayor, turistas tomaban fotos, riendo y caminando sin rumbo. A su izquierda, pequeños vendedores ambulantes disputaban la atención de transeúntes distraídos, ofreciendo desde souvenirs hasta bocados tradicionales, como churros calientes sumergidos en espeso chocolate. El aroma dulce se mezclaba con el olor urbano de la ciudad, gasolina, pan recién horneado y un toque de mar proveniente del lejano puerto de Valencia, recuerdo de madrugadas pasadas en viajes de negocios. Alejandro se detuvo brevemente frente a una panadería local, solo para observar el movimiento. Entre las mesas de hierro forjado y sombrillas coloridas, había personas de todas las clases sociales, desde ejecutivos bien vestidos hasta estudiantes con mochilas desgastadas. Y en ese instante, no estaba pensando en negocios ni en fortuna. Un leve malestar le atravesó el pecho, algo que no sabía cómo nombrar, hasta que su mirada se posó en una figura en la acera. La escena que se desplegaba parecía salida de una pesadilla o de una película. Una mujer, vestida con ropa sucia y rota, con el cabello desordenado y manos callosas, extendía un cuenco vacío hacia los transeúntes. Había estado pidiendo limosna durante horas, ignorada por casi todos. Pero había algo en esa postura, en la curva del hombro, en el leve inclinar de la cabeza, que hizo que Alejandro redujera la marcha del coche. No podía creer lo que veía. Isabella. O, mejor dicho, la mujer que todos juraban muerta. Una mendiga frente a él cargaba el aura de quien había vivido castigos y sufrimientos que él jamás habría imaginado. Los ojos de Alejandro se abrieron, mezcla de choque, incredulidad y un punzado de culpa. Los recuerdos de las fiestas, los brindis, las miradas de aprobación, ahora parecían distantes, irreales, casi crueles. ¿Cómo podía ser Isabella aquella mujer? Al mismo tiempo, Isabella, o quien quiera que fuera, levantó la mirada. Un breve instante de reconocimiento cruzó sus rostros, él y ella. Pero la mujer desvió la mirada rápidamente, como si su visión pudiera quemarla, recordarle una vida que ya no quería. Los movimientos eran vacilantes, casi medidos, y Alejandro, sin saber cómo actuar, permaneció inmóvil, sintiendo que toda España giraba a su alrededor. El contraste entre los mundos nunca había sido tan evidente. A su alrededor, Madrid continuaba indiferente, coches pasaban, turistas se tomaban selfies, vendedores gritaban ofertas de souvenirs. Pero en ese instante, la ciudad entera parecía haberse detenido para él. El lujo de Alejandro, los hoteles de 5 estrellas, los vinos más caros, todo se enfrentaba a la cruda realidad ante sus ojos. Isabella, la esposa que creía perdida, ahora mendiga en la calle. Paralelamente, la propia Isabella vivía una rutina dura y solitaria. Tras una serie de eventos que nadie imaginaba, incluyendo traiciones, pérdidas financieras y malentendidos que la alejaron de familiares y amigos, se encontraba completamente sola. Las calles de Madrid eran implacables, cada esquina recordaba la diferencia entre el antes y el ahora, entre el confort de sus residencias lujosas y el frío concreto de la ciudad. Cada día era una lucha por encontrar comida, refugio y sobrevivir. Y aún así, una llama interna, silenciosa, persistía. No solo quería sobrevivir. Quería ser reconocida de nuevo, pero por quien realmente era, no por la posición social que alguna vez ocupó. El choque de ambos en esa acera era palpable. Alejandro sintió una mezcla de ira, confusión y pesar, sin poder decidir si debía salir del coche y enfrentar a la mujer o permanecer inmóvil, absorbiendo lo que veía. Isabella, por su parte, experimentaba el miedo de ser descubierta, no por vergüenza, sino por el poder que esa persona aún tenía sobre su pasado. Sabía que el encuentro podía cambiarlo todo, pero si sería para bien o para mal, aún era incierto. Al fondo,
El sonido de pasos resonaba sobre el antiguo empedrado. Niños reían y corrían tras una pelota, y el olor a paella recién hecha llegaba desde un restaurante cercano. El mundo seguía girando, indiferente al drama particular que se desarrollaba en una esquina cualquiera de Madrid. Pero para ellos, nada volvería a ser igual a partir de ese instante. Una simple mirada tenía el poder de reescribir historias, y aquel momento, inesperado y cruel, marcaba el inicio de un viaje que nadie podría prever. El primer bloque termina aquí, con el choque inicial y el contraste entre riqueza y pobreza, preparando el terreno para los conflictos que seguirán. Alejandro ahora sabe que Isabella está viva, pero reducida a la mendicidad, y ambos enfrentan un torbellino de emociones que impulsarán la narrativa. Tras el choque inicial, Alejandro permaneció unos segundos inmóvil, con el coche encendido, como si estuviera suspendido en el tiempo. La ciudad seguía su rutina a su alrededor, pero él apenas lo notaba. Su corazón latía con fuerza, los pensamientos se atropellaban. ¿Cómo podía Isabella, su esposa, estar allí, como mendiga, después de todo lo que habían vivido juntos? Y más aún, ¿por qué nadie, amigos, familia, empleados, había mencionado su desaparición o la supuesta muerte? Mientras tanto, Isabella retrocedía unos pasos, protegiéndose de su mirada. La calle, antes solo un espacio de supervivencia, ahora se convertía en un escenario de humillación y miedo. Sabía que ser reconocida por su marido significaba enfrentar no solo el pasado, sino también una serie de verdades que había ocultado, o que la sociedad creía que no podría soportar. La mendicidad no era solo un accidente, era el resultado de traiciones, pérdidas financieras y, sobre todo, decisiones equivocadas en un mundo que no perdona errores. Alejandro respiró hondo y finalmente salió del coche, las manos temblorosas soltando el volante. Se acercó con pasos vacilantes, cada movimiento cargado de expectativa e incredulidad. Isabella levantó nuevamente el rostro, encontrando el suyo con una mirada que mezclaba miedo, desconfianza y una pizca de esperanza. Isabella, comenzó Alejandro, pero su voz falló. Ella desvió la mirada, murmurando algo ininteligible, los dedos apretando el cuenco vacío que sostenía. El contraste era devastador. La mujer que él había conocido en salones de baile, cenas lujosas y viajes internacionales ahora se presentaba como una desconocida pidiendo limosna. ¿Por qué estás aquí?, insistió él, con la tensión en aumento, cada palabra cargada de reproche y preocupación. Ella respiró hondo, evitando responder de inmediato. ¿Qué podía decir que tuviera sentido? ¿Cómo explicar que su vida de riqueza se había derrumbado por una serie de elecciones, traiciones y abandonos silenciosos? Cada palabra parecía insuficiente para expresar meses de sufrimiento. Un grupo de transeúntes pasó, algunos lanzando miradas rápidas, otros fingiendo no notar nada. Alejandro sintió la humillación pública que Isabella sufría, pero también la vergüenza que crecía dentro de sí. Como millonario, debería haber protegido a su esposa, evitado que llegara a tal estado. Pero no lo hizo. La distancia emocional, las discusiones ignoradas y la vida inmersa en negocios y apariencias contribuyeron a su caída. Alejandro, no te acerques, murmuró Isabella, con voz temblorosa. Yo, no quiero que veas esto. Pero Alejandro no retrocedió. Necesitaba entender, necesitaba confrontar, aunque eso significara enfrentar la cruda verdad sobre lo que ambos se habían convertido. Isabella, yo, no entiendo. ¿Cómo tú? ¿Cómo nadie se dio cuenta? Sus palabras salieron atropelladas, mezcla de incredulidad y culpa. Finalmente ella lo miró directamente, los ojos llenos de lágrimas que no caían. Nadie se dio cuenta por qué, porque a nadie le importa cuando una mujer lo pierde todo. Cuando pierdes estatus, amigos, dinero, desapareces. Yo desaparecí. El silencio cayó entre ellos. Alejandro sintió el peso de esas palabras penetrar su alma. La humillación no era solo de ella, era de ambos, compartida en silencio, pero aplastante. Quiso protestar, ofrecer ayuda, pero sentía que cualquier gesto sería insuficiente para reparar el pasado. En ese momento, apareció inesperadamente un viejo amigo de Isabella, Rafael. Periodista local que había seguido de cerca los eventos políticos y sociales que marcaron la vida de varias familias adineradas de Madrid, Rafael reconoció la situación de inmediato. Trajo información que Alejandro aún no tenía. Isabella había sido víctima de un fraude financiero que destrozó sus bienes, y circularon rumores maliciosos sobre su desaparición, llevando a muchos a creer que estaba muerta. Alejandro, dijo Rafael, con mirada seria. Necesitas escuchar todo antes de actuar. Hay cosas que no imaginamos, pero que explican por qué terminó así. Alejandro respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y tensión, alivio por finalmente obtener respuestas, tensión por saber que lo que vendría sería doloroso. Isabella permanecía allí, la mendiga que todos creían muerta, pero también la mujer que él aún amaba y quizá pudiera salvar si lograba enfrentar la verdad. Mientras conversaban,
Algunos transeúntes comenzaron a acercarse, atraídos por la escena inusual, un hombre elegante, millonario, confrontando a una mujer mendiga que parecía familiar. Murmullos comenzaron a esparcirse, aumentando la tensión social y el bochorno de Isabella. Cada paso de Alejandro era seguido por miradas curiosas, algunas juzgadoras, otras solo intrigadas. La humillación pública y el conflicto emocional estaban establecidos. A partir de ese momento, la historia de caída, traición, pérdida y suspense se intensifica. Alejandro debía tomar decisiones rápidas, proteger a Isabella, reconectarse con ella, lidiar con la vergüenza y enfrentar a la prensa y las miradas críticas de Madrid. El primer enfrentamiento real entre ambos terminó allí, con miradas cargadas de dolor, desconfianza y la promesa silenciosa de que nada sería fácil de ahora en adelante. Alejandro ahora tenía plena conciencia del abismo que separaba su vida de riqueza de la brutal realidad en la que Isabella se encontraba. Tras el encuentro en la acera, Isabella retomó su rutina diaria, pero nada parecía igual. Cada esquina de Madrid ahora cargaba recuerdos de un pasado que la sociedad creía enterrado. Las calles, antes indiferentes, con el olor a paella y el sonido distante de guitarras españolas, se habían convertido en testigos de su humillación. La mendiga que supuestamente estaba muerta debía enfrentar la realidad, sobrevivir entre miradas curiosas, risas contenidas y juicios silenciosos de transeúntes que ignoraban su historia. Isabella sentía hambre, frío y vergüenza, pero también una rabia silenciosa que crecía a cada paso. Recordaba las fiestas lujosas, los bailes de gala, las cenas con vinos caros que Alejandro elegía con tanto cuidado, y cómo, incluso rodeada de riqueza, se había sentido sola y subestimada. Ahora, reducida a mendiga, la percepción de la sociedad sobre su valor se mostraba cruelmente clara. Sin dinero, nadie la reconocía, nadie la respetaba. Mientras caminaba por las estrechas calles de Lavapiés, barrio multicultural de Madrid, Isabella se encontró con antiguos conocidos que apenas podían creer lo que veían. Algunos desviaban la mirada, avergonzados de cruzarse con ella, otros susurraban, juzgando su caída. Cada reacción intensificaba su sentimiento de humillación, recordándole que el mundo que conocía ya no existía para ella. Por su parte, Alejandro no podía sacar la imagen de Isabella de su mente. Ese encuentro inesperado lo dejó perturbado. Comenzó a investigar discretamente, intentando entender cómo una mujer que parecía viva y llena de vida en fotos recientes y eventos sociales había terminado en la calle. Su mente repasó todos los momentos juntos, cenas, viajes a Sevilla, conversaciones en la terraza de su apartamento, y se dio cuenta de que había señales que había ignorado, señales de incomodidad, descontento y soledad que ahora se hacían dolorosamente evidentes. Cada día, Isabella enfrentaba situaciones que ponían a prueba su resiliencia. Una mañana, comenzó a llover suavemente mientras buscaba refugio cerca de la estación de Atocha. Sin un lugar donde protegerse, se acurrucó en un portal, observando a los pasajeros apresurados que ni siquiera la notaban. Fue en ese momento que un grupo de niños, jugando a perseguir palomas, tropezó con su cuenco, derramando monedas y dejando algunas en el suelo. Isabella recogió las monedas rápidamente, pero un transeúnte ironizó. «Mira, hasta la mendiga tiene que preocuparse por recoger lo que cae». El comentario, aunque breve, la hirió profundamente. Cada palabra era como una cuchilla invisible, recordándole su humillación y el abismo social que separaba su realidad de su pasado glorioso. Se sentó en el suelo, con lágrimas amenazando con caer, pero respiró hondo, negándose a sucumbir completamente a la desesperación. La supervivencia ahora era prioridad. Determinado a descubrir la verdad, Alejandro comenzó a buscar pistas sobre el paradero de Isabella. Contrató a antiguos empleados, amigos e incluso detectives discretos, pero cada respuesta generaba más preguntas que soluciones. ¿Cómo alguien tan rica y aparentemente protegida había desaparecido por completo? ¿Dónde estaban los responsables de su caída? La indignación y la culpa comenzaron a corroer su rutina cuidadosamente estructurada, dejándolo inquieto y obsesionado. Mientras tanto, Isabella experimentaba pequeñas interacciones que intensificaban su drama emocional. Un hombre mayor, dueño de una frutería en la calle de Alcalá, le ofreció pan y agua, pero sus palabras contenían más lástima que empatía. «Tienes que cuidarte, niña, el mundo no es amable». Isabella aceptó el pan en silencio, consciente de que cada gesto de bondad venía acompañado de un recordatorio cruel. Ya no pertenecía a ese mundo de riqueza y cada acto de compasión reforzaba su vulnerabilidad. Sin embargo, entre las pequeñas humillaciones y el sufrimiento diario, Isabella comenzó a encontrar fuerzas que desconocía poseer. La mendicidad, que inicialmente parecía solo un símbolo de derrota, se convirtió en una prueba de resiliencia. Aprendió a protegerse, a observar el comportamiento de las personas, a lidiar con los juicios y, lentamente, a darse cuenta de que su fuerza no provenía de Alejandro ni de la riqueza perdida, sino de sí misma.
Por su parte, Alejandro, cada vez más consumido por la necesidad de comprender lo sucedido, finalmente tuvo contacto con Rafael, el periodista amigo de Isabella. Rafael le reveló detalles que Alejandro desconocía. Isabella había sido víctima de un fraude complejo orquestado por personas cercanas que arruinó sus bienes y difundió rumores sobre su muerte. El descubrimiento aumentó el impacto sobre el millonario, pero también encendió una determinación silenciosa. Debía encontrarla, reconectarla con el mundo, quizás reparar los errores del pasado. El drama alcanzó su punto máximo cuando Alejandro decidió confrontar directamente el entorno en el que Isabella se encontraba. Comenzó a frecuentar discretamente los mismos barrios, observándola desde lejos, siendo testigo de la humillación y la lucha silenciosa que enfrentaba cada día. Cada vez que veía a Isabella pidiendo limosna, su ira, culpa y preocupación se mezclaban en un torbellino emocional, intensificando la tensión y el suspense. Los días que siguieron al encuentro en la acera fueron un torbellino de emociones para Alejandro. Cada vez que recorría las calles de Madrid, buscaba a Isabella, la mendiga que todos creían muerta, sintiendo una mezcla de culpa, preocupación y un leve miedo por lo que ella podría haber vivido. Pero ese día ocurrió algo inesperado. Isabella estaba cerca de la Plaza Mayor, intentando vender algunas pequeñas artesanías que había aprendido a hacer en los últimos meses, muñecas de tela y llaveros hechos con materiales reciclables. La ligera lluvia de la tarde había cesado, y el sol reflejaba en las piedras mojadas, dando un brillo casi irreal a la plaza. Estaba concentrada ajustando sus productos cuando una voz familiar cortó el murmullo de la multitud. ¿Isabella? Ella levantó la mirada rápidamente. Alejandro estaba allí, parado, pero esta vez no dudó. Sus ojos se encontraron, y algo cambió en el aire. El choque y la incredulidad comenzaron a dar paso a una pequeña chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera correr hacia él o decir algo, Isabella retrocedió instintivamente. El miedo de abrirse, de revelar todo lo que había pasado, aún la dominaba. Sé que debes odiarme, comenzó Alejandro, con la voz cargada de emoción, pero necesito entender. Necesito que me cuentes todo. Isabella tragó saliva. Las palabras estaban atrapadas en su garganta, pero la mirada de él, sincera y llena de preocupación, hizo que algo dentro de ella cambiara. Por primera vez en meses, sintió que quizás podía confiar en alguien, que tal vez podría revelar su verdad sin ser juzgada de inmediato. Alejandro, no sé si puedo, murmuró, casi en un susurro, todo lo que veas es peor de lo que imaginas. Él dio un paso adelante, respetando su espacio pero sin alejarse. Quiero verlo, Isabella. Necesito entender para que podamos enfrentar esto juntos. En ese momento, un viento frío recorrió la plaza, haciendo que Isabella recordara cada día difícil, cada noche sin techo, cada hambre sentida, cada mirada de desprecio recibida. Pero también recordó la pequeña fuerza que había descubierto dentro de sí misma, la capacidad de resistir, adaptarse y sobrevivir. Y fue esa fuerza la que finalmente la impulsó a hablar. Fui traicionada, comenzó, con la voz ahora firme, a pesar del temblor, engañada por personas cercanas, manipulada y dejada a mi suerte. Mi dinero, mis bienes, todo desapareció. Y entonces, todos creyeron que estaba muerta. Alejandro respiró hondo, absorbiendo cada palabra. La ira, la culpa y el dolor se mezclaron en un nudo en su pecho. Quería abrazarla, protegerla, pero sabía que aquel momento requería cuidado. Necesitaba escuchar, entender, permitir que ella contara su historia sin interrupciones. La tensión emocional alcanzó un punto crítico cuando un grupo de transeúntes comenzó a acercarse, observando la escena. Algunos reconocían a la mujer que parecía haber pertenecido a la alta sociedad, otros solo veían a una mendiga con alguien llamando su atención. El murmullo de la multitud intensificaba la humillación de Isabella, pero también permitía que Alejandro comprendiera la gravedad de la situación. Debía actuar, pero de manera estratégica, respetando sus límites. Entonces Isabella hizo algo inesperado. Extendió la mano, no para recibir ayuda, sino para mostrar un pequeño cuaderno que llevaba consigo. Dentro, registraba cada día, cada dificultad, cada pequeña victoria. Cada palabra era una prueba de su resiliencia, de que, pese a todo, no se había perdido por completo. Mira, dijo, con la voz firme, sobreviví sola. Cada día aquí, cada dificultad, lo documenté. No quiero tu lástima, Alejandro. Quiero que veas que sigo siendo yo. Alejandro tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo el peso físico y emocional de esas páginas. Cada línea era un testimonio del sufrimiento y la fuerza de Isabella. Por primera vez comprendió que la mujer frente a él no era solo la esposa que creía muerta, sino una superviviente que había enfrentado la adversidad con coraje e inteligencia. En este punto,
La historia da un giro crucial. Alejandro entiende que su esposa ya no es solo la mujer que conoció en bailes y fiestas, sino alguien transformada por el dolor, con una fuerza que él no había reconocido antes. Esta percepción cambia por completo la dinámica entre ambos y prepara el terreno para las decisiones que vendrán en los próximos capítulos. Y aquí entra la llamada a la acción natural y emocional. Si también estás apoyando a Isabella, aprovecha este momento y suscríbete al canal. La vuelta de tuerca apenas comienza. Tras el punto de inflexión en la Plaza Mayor, Isabella sintió algo que no experimentaba desde hacía meses: esperanza. El encuentro con Alejandro no solo trajo recuerdos dolorosos, sino también la percepción de que no estaba completamente sola. La conexión que aún existía entre ellos, a pesar de todo lo sucedido, abrió una pequeña grieta de posibilidad, la oportunidad de empezar de nuevo, aunque de forma lenta y gradual. Comenzó a mirar la ciudad de manera diferente. Las calles de Madrid, antes solo sinónimo de humillación, se convirtieron también en espacios de oportunidades discretas. Isabella descubrió que podía transformar la adversidad en pequeños pasos de victoria. Empezó a conversar con otros sin techo, aprendiendo técnicas de supervivencia que iban más allá de la mendicidad, como negociar con los comerciantes, crear pequeñas artesanías para vender e incluso utilizar rincones más seguros de la ciudad para descansar. Cada día era un desafío, pero también una victoria silenciosa sobre el pasado que la había derrotado. Mientras tanto, Alejandro decidió tomar medidas más concretas para ayudarla, respetando su espacio y autonomía. Organizó discretamente algunos contactos y recursos, un amigo abogado que podía revisar documentos perdidos y posiblemente recuperar parte de los bienes robados, y conexiones con ONGs locales que ayudaban a personas en situación de vulnerabilidad sin exponerlas públicamente. Todo esto se hizo sin humillar a Isabella, demostrando que la reconexión entre ellos debía basarse en confianza y respeto. El primer pequeño triunfo llegó cuando Isabella logró vender algunas de sus artesanías a turistas curiosos. El dinero era poco, pero suficiente para comprar comida de calidad y, por primera vez en meses, sentir que podía controlar su propia vida de nuevo. La sensación de poder personal e independencia, aunque mínima, le dio fuerzas para seguir enfrentando el mundo cruel de las calles de Madrid. Alejandro, observando a distancia, sentía una mezcla de orgullo y preocupación. Quería ayudarla, pero también aprender a dejarla asumir el control de su propia reconstrucción. El contraste entre el poder que él poseía y la lucha diaria de ella era doloroso, pero también inspirador. Cada pequeña victoria de Isabella era un recordatorio de que, aunque la sociedad la hubiera descartado, su determinación permanecía intacta. Paralelamente, Isabella comenzó a reparar relaciones con algunas personas que aún mantenían contacto con ella, pero que creían que estaba perdida para siempre. Una antigua amiga, Lucía, que se había mudado a otro barrio acomodado de Madrid, le ofreció alojamiento temporal a cambio de ayuda doméstica. La interacción fue delicada. Isabella tuvo que equilibrar gratitud y orgullo, mostrando que no aceptaba ayuda como caridad, sino como oportunidad de reconstrucción. Otro paso importante fue retomar pequeños hábitos del pasado que la conectaban con su propia identidad. Volvió a escribir en su cuaderno, registrando no solo el dolor, sino también los momentos de superación. Cada palabra se convirtió en un testimonio de resiliencia, fortaleciendo su autoestima y demostrando que la mendicidad no definía su esencia. Mientras tanto, Alejandro tomó valor para una aproximación más directa. Empezó a aparecer discretamente en puntos estratégicos, no para controlar, sino para apoyar en silencio. Una tarde, dejó discretamente un saco de provisiones cerca de Isabella, sin decir palabra. Ella notó la acción y, por primera vez, no sintió humillación, solo un reconocimiento silencioso de que alguien aún se preocupaba por ella. La primera conversación significativa tras la reconexión tuvo lugar en un café modesto en la Puerta del Sol, donde Isabella aceptó encontrarse con Alejandro. La conversación fue contenida, pero cargada de emoción. Hablaban de sus experiencias, del dolor y de las lecciones aprendidas. Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpir, y Isabella finalmente pudo compartir detalles que había guardado en silencio durante meses. He aprendido a defenderme sola, dijo Isabella, mirando sus manos, pero sentir que aún te importo, eso me da fuerzas para no rendirme. Alejandro sostuvo su mano, consciente de cuánto representaba ese simple gesto, un puente entre el pasado y el futuro. Y te prometo que no dejaré que nada ni nadie destruya tu vida de nuevo. En los meses siguientes, Isabella comenzó a transformar no solo su vida, sino también la percepción que tenía de sí misma. La mendiga que todos creían muerta se estaba reconstruyendo con determinación silenciosa, aprendiendo a equilibrar orgullo, supervivencia y nuevas oportunidades. Cada día traía desafíos, pero también pequeñas victorias que la fortalecían emocionalmente.
Encontró trabajo en un café encantador cerca del barrio de Malasaña, donde el dueño, impresionado por su dedicación y habilidad con los clientes, le ofreció formación adicional y la oportunidad de convertirse en gerente asistente. Para Isabella, no se trataba solo de ganar dinero, era una afirmación de que todavía podía generar valor, incluso después de haberlo perdido todo. El trabajo diario le aportó disciplina, conexión social y la sensación de que su vida podía recuperar propósito y dignidad. Mientras tanto, Alejandro continuaba apoyándola discretamente. Le proporcionó información legal sobre el fraude que había destruido su patrimonio y ayudó a localizar documentos que podrían recuperar parte de los bienes perdidos. Pero el cambio más grande vino desde dentro. Empezó a percibir que la Isabella que enfrentaba las calles no era la misma que él había conocido en los salones de gala. Estaba más fuerte, más consciente de su propio valor y menos dependiente de la validación externa. Alejandro admiraba cada paso de su evolución, comprendiendo que la verdadera riqueza no residía en el dinero o el estatus, sino en la resiliencia y el coraje de su esposa. Durante este periodo, Isabella comenzó a reconectar con antiguas amistades, pero con una nueva perspectiva. Comprendió quiénes eran amigos verdaderos y quiénes se habían alejado solo por comodidad. Lucía, que le había ofrecido alojamiento temporal, se convirtió en confidente y apoyo, ayudando a Isabella a adaptarse a oportunidades de trabajo y reconstrucción social. La red de apoyo, aunque limitada, aportó seguridad emocional y la sensación de que el mundo podía ofrecer más que humillación. La transformación de Isabella también incluyó educación y aprendizaje práctico. Asistió a cursos de capacitación ofrecidos por ONGs locales, aprendió a manejar pequeñas finanzas y descubrió talentos que nunca había explorado plenamente. Cada logro aumentaba su confianza y disminuía la sensación de impotencia que la mendicidad había impuesto. Comenzó a ver la vida de manera diferente. Cada desafío se convertía en una oportunidad de crecimiento y cada pequeño triunfo en un recordatorio de su fuerza. Alejandro, observando su progreso, tomó decisiones importantes. Interactuó más directamente, no como salvador, sino como compañero y aliado. Participó en reuniones con abogados, ayudó a recuperar documentos, poco a poco la introdujo en entornos sociales más seguros, donde podía reaprender a relacionarse con personas de distintas clases sociales sin sentir humillación. La paciencia y el respeto de Alejandro fueron cruciales. Cada paso dado por Isabella era una victoria propia, no impuesta por él. La narrativa de crecimiento y transformación se fortaleció también por el cambio interno de Isabella. Comenzó a escribir artículos sobre su experiencia de supervivencia urbana bajo seudónimo, publicados en blogs de ciudadanía e inclusión social. Las historias eran inspiradoras, demostrando no solo su capacidad de superación, sino también su empatía hacia quienes atravesaban situaciones similares. Al relatar su propia historia, Isabella convertía el dolor en aprendizaje, la humillación en fortaleza y el abandono en resiliencia. La evolución de la relación entre Alejandro e Isabella también se intensificó. El respeto mutuo creció y la atracción emocional, antes nublada por el choque y la humillación, comenzó a restablecerse. Las largas conversaciones sobre el pasado, los sueños y los arrepentimientos ayudaron a reconstruir la confianza. Alejandro no solo reconoció la fuerza de Isabella, sino que comprendió que su vínculo debía reconstruirse sobre la igualdad, no solo sobre la riqueza o el estatus social. El momento crucial de este bloque ocurre cuando Isabella recibe la noticia de que parte de los bienes perdidos puede recuperarse legalmente. La victoria es simbólica, representa no solo la recuperación material, sino también la reconquista de dignidad y autonomía. Alejandro celebra discretamente, pero percibe que el mayor triunfo no está en la fortuna recuperada, sino en la transformación interior de Isabella, que ahora se presenta como alguien capaz de enfrentar cualquier adversidad. A medida que la narrativa se acerca al clímax en los siguientes bloques, el público percibe claramente la evolución emocional de la protagonista. La mendiga que una vez lloró en las calles de Madrid se ha convertido en una mujer segura, resiliente y consciente de su valor. La historia mantiene un ritmo creciente, mezclando suspense, emoción e inspiración, preparando el terreno para el bloque 7 clímax, donde se desarrollarán los enfrentamientos decisivos y las grandes revelaciones. Llegó el momento decisivo. Isabella, ahora más segura y fortalecida, caminaba por las calles de Madrid no como una mendiga, sino como una mujer determinada a recuperar su vida y demostrar que su historia no terminaría en humillación. La ciudad, que antes fue testigo de su sufrimiento, ahora observaba su reinvención. El gran enfrentamiento tuvo lugar en un elegante salón de eventos en la Gran Vía, donde Alejandro organizaba un encuentro discreto con antiguos inversores y amigos cercanos para discutir la recuperación parcial de los bienes de Isabella. Ella entró en el salón con una postura firme, vistiendo ropa sencilla pero elegante, que reflejaba su nueva identidad, no dependiente de la riqueza para definir su valor, sino poderosa en su propia fuerza.
Al cruzar la mirada con algunos conocidos del pasado, Isabella percibió el contraste entre ojos de juicio y sorpresa. Había quienes la subestimaron, esperando verla quebrada, y ahora se encontraban con una mujer transformada, determinada y consciente de su fuerza. Cada paso que daba era una afirmación silenciosa de que la humillación de las calles ya no la definía. El punto álgido del clímax llegó cuando Alejandro la presentó ante los inversores y amigos, no solo como esposa, sino como socia estratégica, alguien que había enfrentado la adversidad y emergido más fuerte. El impacto fue visible, nadie esperaba que la mujer que muchos creían muerta apareciera con seguridad y asertividad, reclamando su espacio y voz. Isabella ha recorrido un camino difícil, comenzó Alejandro, con voz firme pero cargada de emoción, y hoy está aquí no solo para recuperar bienes, sino para demostrar que nadie define nuestro valor por estatus o riqueza. Isabella respiró hondo, sintiendo el peso del momento, pero también la energía de su propia transformación. Miró a los ojos de cada persona presente, reconociendo antiguos traidores y verdaderos amigos, y habló con convicción. La vida puede derribarnos, pero cada caída es una oportunidad para aprender, crecer y levantarse. Hoy recupero no solo mis bienes, sino mi dignidad y mi identidad. El salón permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Había sorpresa, respeto y una admiración silenciosa que llenaba el ambiente. Alejandro, a su lado, sintió una mezcla de orgullo y amor renovado, comprendiendo que Isabella se había convertido en alguien que no necesitaba ser salvada, alguien capaz de caminar a su lado como igual. En ese instante, la narrativa del pasado y del presente se fusionó. Los traidores que manipularon su vida fueron expuestos, sus antiguos aliados reconocieron su resiliencia y Alejandro finalmente pudo presenciar el poder de la transformación que la adversidad y la determinación habían otorgado a la mujer que creyó perdida para siempre. El clímax emocional se completó con el reencuentro simbólico de Isabella con su propio pasado. Al salir del salón, caminó nuevamente por las calles de Madrid, pero esta vez con la cabeza erguida, observando la ciudad que antes la humilló. Cada mirada que recibía era ahora de respeto o reconocimiento silencioso. La mendiga que todos creían muerta se había convertido en una mujer plena, resiliente y digna. La tensión narrativa alcanzó su punto máximo, la humillación dio paso a la justicia emocional y a la superación. La historia, que comenzó con choque y sufrimiento, ahora celebraba la victoria interior de Isabella, demostrando que la fuerza, el coraje y la resiliencia pueden transformar incluso la situación más desesperada. Tras el clímax en el elegante salón de la Gran Vía, Isabella finalmente sintió que el dolor profundo de los últimos meses comenzaba a ceder espacio a la justicia y la paz. La mujer que había sido reducida a la mendicidad, humillada públicamente y abandonada por el mundo, ahora se veía reconocida, respetada y reconectada con su propia vida. Los traidores que provocaron su caída enfrentaron consecuencias legales y sociales, gracias a las pruebas que Alejandro e Isabella reunieron cuidadosamente. Los amigos verdaderos que permanecieron a su lado durante la adversidad reforzaron el vínculo de confianza y lealtad que la protagonista ahora valoraba por encima de cualquier riqueza material. El equilibrio emocional, antes perdido, empezaba a restablecerse. Isabella retomó su vida con mayor sabiduría y fortaleza interior. No se trataba solo de recuperar bienes o estatus social, sino de reconectarse con su propio valor y dignidad. Mantuvo empleos significativos y estableció asociaciones estratégicas, combinando las habilidades que había aprendido en las calles con su conocimiento previo de gestión y relaciones sociales. Cada decisión era consciente, firme y basada en la autonomía que había conquistado. La relación con Alejandro también se transformó. Ambos aprendieron que el amor verdadero no se basa únicamente en la riqueza o la apariencia, sino en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo ante la adversidad. El millonario, que antes representaba el lujo y la seguridad, ahora se convirtió también en un aliado que reconocía la fuerza e independencia de su esposa. Juntos comenzaron a planear nuevos proyectos, tanto personales como profesionales, respetando los límites y logros de Isabella. Las calles de Madrid, que antes simbolizaban humillación y dolor, ahora representaban su camino de superación y transformación. Isabella caminaba por ellas con confianza, reconociendo cuánto había evolucionado. El público, antiguos conocidos e incluso extraños que seguían su historia, comenzaron a verla como alguien que había trascendido la adversidad, demostrando que la resiliencia humana es más poderosa que cualquier obstáculo. Paralelamente, Isabella inició proyectos de ayuda social dirigidos a personas en situación de calle o que enfrentaban exclusión social, convirtiendo su propia experiencia dolorosa en una herramienta de empatía y acción positiva. El sufrimiento que antes la definía se transformó en fuente de inspiración para muchos, consolidando su trayectoria de superación y liderazgo silencioso. Han pasado 6 años desde aquel inesperado encuentro en la acera de Madrid, cuando Alejandro reconoció a la esposa que todos creían muerta.
Isabella, la mujer que alguna vez fue mendiga y humillada públicamente, ahora vivía una vida plena, sin olvidar las duras lecciones que aprendió en las calles. Cada cicatriz emocional, cada dificultad enfrentada, se había transformado en fuerza y sabiduría. No solo había recuperado parte de sus bienes, sino que, lo más importante, había reconquistado su identidad y autoestima. Isabella se convirtió en referente en programas sociales y ONGs que apoyaban a mujeres en situación de vulnerabilidad, dedicando tiempo y recursos para crear oportunidades reales para quienes, como ella, habían sido invisibilizados. Su trabajo social le otorgaba respeto, no por riqueza o estatus, sino por liderazgo y empatía. Alejandro e Isabella habían reconstruido su relación sobre la base del respeto mutuo, la comprensión y el amor genuino. Aprendieron a valorar lo que cada uno aportaba a la vida del otro, equilibrando negocios, familia y proyectos sociales. Los eventos que antes serían motivo de juicio o desprecio ahora se transformaban en historias de inspiración, compartidas en encuentros, conferencias e incluso publicaciones locales, alentando a otros a perseverar frente a la adversidad. Madrid, que fue testigo de su humillación, ahora se convertía en escenario de sus triunfos. Isabella caminaba frecuentemente por barrios que antes significaban dolor, pero que ahora representaban logros. Personas que la habían reconocido en las calles años atrás se acercaban para agradecerle por sus iniciativas sociales o simplemente para expresar admiración por su trayectoria. La mendiga que un día fue ignorada se había convertido en símbolo de resiliencia y superación. Los antiguos traidores, que alguna vez contribuyeron a su caída, estaban alejados, pero la justicia emocional se había cumplido. No había necesidad de venganza, la victoria de Isabella residía en reconstruir su propia vida y en el impacto positivo que generaba en el mundo que la rodeaba. Alejandro, siempre a su lado, admiraba cada paso de su esposa, reconociendo que la mujer que había enfrentado tanto sufrimiento ahora brillaba por mérito propio, no por su fortuna o influencia. La vida cotidiana, aunque más equilibrada y estructurada, conservaba recuerdos del pasado. Isabella no olvidaba las dificultades enfrentadas, pero utilizaba esas memorias como inspiración para ayudar a otros y como prueba de que incluso las circunstancias más desesperadas pueden transformarse con coraje y determinación. La experiencia vivida en las calles de Madrid le enseñó a valorar los pequeños logros diarios, a mantener la humildad y a no subestimar nunca la fuerza interna de cada ser humano. En una tarde soleada, mientras caminaba por el Parque del Retiro, Isabella se detuvo a observar a los niños jugando, a los vendedores ambulantes y a los turistas tomando fotos. Alejandro estaba a su lado, sosteniendo discretamente su mano. No había ostentación ni lujo innecesario, había paz, complicidad y reconocimiento de lo que realmente importaba. Sonreían en silencio, sabiendo que habían superado un camino que podría haber destruido cualquier relación, pero que, en cambio, los había fortalecido. Isabella continuaba escribiendo sobre sus experiencias, ahora de manera pública, con columnas en revistas y blogs sobre empoderamiento e inclusión social. Sus historias inspiraban a miles de lectores, demostrando que la caída y la humillación no definen el futuro. Cada relato llevaba emoción, suspense y enseñanzas sobre resiliencia, coraje y autoconocimiento, convirtiendo a Isabella no solo en una sobreviviente, sino en una líder y ejemplo de transformación social. La historia de Isabella y Alejandro llegó a su punto de cierre, pero no al fin de su influencia. La mujer que un día fue reducida a la mendicidad en Madrid ahora caminaba con confianza, viviendo una vida plena, equilibrada y con propósito. Cada desafío enfrentado, cada humillación sufrida, se había transformado en fuerza, sabiduría e inspiración. Isabella se convirtió en referente de proyectos sociales, liderando iniciativas que apoyaban a mujeres en situación de vulnerabilidad y personas en riesgo de exclusión social. Su trayectoria, marcada por la caída y la superación, inspiraba a miles de personas, demostrando que no importa cuán profunda sea la caída, siempre es posible levantarse y recuperar dignidad y respeto. Alejandro e Isabella reconstruyeron su relación basada en el amor, el respeto y la colaboración. Él ya no era solo el millonario poderoso que todos conocían, era un aliado dedicado, que reconocía la fuerza de su esposa y caminaba a su lado como igual. Juntos crearon nuevos proyectos que combinaban talentos, recursos y experiencias de vida, transformando la adversidad en un impacto positivo para la sociedad. La vida cotidiana adquirió un nuevo significado. Caminar por las calles de Madrid, que antes simbolizaban dolor y humillación, ahora era un recordatorio de los logros y el crecimiento alcanzado por Isabella. Las miradas que antes eran de juicio se habían convertido en admiración, y cada pequeño gesto de reconocimiento reforzaba la idea de que la resiliencia y el coraje son más valiosos que cualquier fortuna. La transformación de Isabella también se reflejaba en su propia identidad. Continuaba escribiendo sobre su trayectoria, compartiendo aprendizajes y motivando a otros a enfrentar desafíos aparentemente insuperables.
Sus palabras transmitían emoción, autenticidad y enseñanzas de vida que trascendían la riqueza material, convirtiéndola en una líder de pensamiento y un ejemplo de superación real. Ahora, la narrativa se dirige directamente a ti, que acompañaste cada capítulo de esta historia. La emoción, el suspense y la superación de Isabella son reflejo del poder de la resiliencia humana. Cada caída puede transformarse en aprendizaje, cada momento de dolor puede convertirse en combustible para crecer, y cada persona tiene la capacidad de reinventar su propia historia. Agradecimiento sincero, gracias por acompañar hasta el final y seguir la jornada de Isabella y Alejandro. Tu atención e interés son lo que hacen que historias como estas sean significativas e inspiradoras. Si esta historia te emocionó, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte al canal. Comparte tus impresiones sobre la trayectoria de Isabella, cuéntanos cómo te inspiró y sugiere nuevos temas para las próximas historias. Cada participación tuya ayuda a traer más relatos emocionantes e inspiradores, que muestran que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y el coraje pueden transformar vidas. Y así, el ciclo de la narrativa se cierra, de la humillación a la superación, de la mendicidad a la dignidad, del silencio del dolor al impacto social y emocional. Isabella no solo recuperó su vida, sino que también dejó un legado de inspiración, demostrando que la fuerza interior y la resiliencia pueden cambiar cualquier destino.